Hola, buenas tardes a todas y todos los que habitualmente nos siguen en nuestras emisiones de actividades virtuales. Hoy vamos a volver sobre estos temas que estamos trabajando ya desde hace algún tiempo, que son las reflexiones que empiezan a surgir a propósito de lo que venimos transitando, de lo que venimos viviendo, con especial énfasis en este caso en la infancia y la adolescencia y demás. Así que bienvenidos nuevamente, esperemos sea también una tarde de disfrute, de compartir experiencias, ideas, reflexiones y, como siempre decimos, a los que y las que siguen toda la charla, va a haber un espacio para preguntas, para reflexiones, siempre está el link para pedir la constancia de participación para quienes lo necesiten. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida nuevamente a Gastón Cortés de la organización El Abrojo, que hoy nos trae otra invitada a este espacio. Buenas tardes a todos, gracias Pablo. Bueno, en esta oportunidad queríamos intercambiar un poquito por la situación que nos genera todo este movimiento de estanterías que ha sido estos últimos meses, este carrusel permanente. Y para esta oportunidad pensamos en invitarles a Carmen Rodríguez, ¿sí? Que es psicóloga, es doctora en educación, es asesora en temas de niñez y adolescencia y bueno, docente también en ANEP, que va a estar compartiendo con nosotros y como decía Pablo, vamos a seguir el intercambio a través del chat, así que los invitamos y las invitamos a hacer por allí las preguntas y recuerden que por arriba está el enlace para que ustedes puedan solicitar después la constancia que les estaremos enviando más adelante. Así que bueno, buenas tardes y bienvenida Carmen. Bueno, buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y un honor. Y bueno, agradezco mucho a la organización de esta actividad y felicito la iniciativa de sostener en la virtualidad con cierta regularidad espacios que nos permitan pensar y que, bueno, permitan esa actividad tan humana que es buscar las palabras para explicarnos la vida. Y que esas palabras sean así como en el marco de unas conversaciones que se dan por este instrumento, en este contexto, pero que el instrumento, bueno, nos permite encontrarnos a muchos, seguramente, en este espacio que es virtual y que a su vez es vivo y bueno, nos permite intercambiar y, bueno, de alguna manera ayudarnos a pensar a todos un poco este tiempo. Así que de mi parte súper agradecida. Y bueno, tal como acordamos, tomo un rato la palabra para abrir un hilo de asociaciones que bueno, después se volverán más densos y más lindos en la medida de que se entretejan un poco con quienes están del otro lado, en la segunda parte, ¿no? Un poco más de conversación y de ida y vuelta. Bueno, el convite es un poco pensar en infancias y adolescencias en este tiempo de pandemia. Y, a ver, yo querría hacer, antes de largarnos a pensar algunas cuestiones bajo ese título, hacer algunas previas, digamos. En primer lugar, vamos a hacer referencia a un tiempo que uno puede decir que en Uruguay, si bien no ha terminado, no ha concluido, sí es cierto que la vida social ha retomado mucho más que en otros países, y incluso en nuestros países vecinos, en la región. Quiero decir, Uruguay es no la excepción del mundo, porque hay muchos otros países que están en situaciones parecidas, pero creo que vale aclarar y vale recordarnos que nosotros estamos en un tiempo que ya no es aquel que se inició el 13 de marzo y que durante largas semanas sí instaló en todos nosotros un tiempo de una naturaleza radicalmente distinta. Hoy creo que hemos retomado mucho, aunque muchas cuestiones siguen en esta nueva normalidad, así como se dice, y que vinieron seguramente para quedarse. Pero quería hacer esta primera nota de recordarnos a todos que
de alguna manera somos gente y somos una sociedad y un país que ha vivido, digamos, no ha estado afuera de la realidad del mundo, pero los impactos no han sido del dramatismo y de la dimensión que han vivido y que viven otras sociedades, ¿no? Bueno, esta primera aclaración y una segunda cuestión que quería anotar antes de empezar, y de alguna manera también ya empezando, quiero decir, es un borde que no está fuera del tema, no es el tema, pero hace al tema, y es que nosotros no podemos hablar ya a esta altura de niños y adolescentes así, sin más. No hay niñez, no hay adolescencia fuera del tiempo y fuera de la sociedad en la que se vive, y creo que somos todos muy conscientes, pero la pandemia vino a subrayar esta cuestión que hace a nuestro tiempo, no en exclusividad, pero es propio de nuestro tiempo, el hecho de que vivimos en sociedades profundamente injustas. Y que uno no puede decir niños y adolescentes sin tener que detenerse y aclarar que hay ciertos niños y ciertos adolescentes dependiendo de dónde se esté en el lugar de esta sociedad. Uruguay es un país que tiene un número aproximado, 800 y pico de miles de niños y adolescentes, y unos 120.000, digamos un 17%, vive debajo de la línea de la pobreza, y estos son números pre-pandemia, digamos, no sabemos cómo saldremos, con qué dimensiones de pobreza infantil y adolescente saldremos una vez que el proceso concluya, pero los pronósticos dicen que tendemos a empeorar. Quiero decir, no es lo mismo vivir, nacer y crecer por debajo de la línea de la pobreza, o preferiblemente, yo prefiero decir, después de un magnífico título que pusieron algunos pensadores uruguayos, el uruguayo y un poco parisino también, Denis Merklen y Verónica Filardo, que publicaron a fin del 2019 un magnífico libro que se llama La vida detrás de la línea de la pobreza. Quiero decir que la vida detrás de la línea de la pobreza no se deja explicar, no se deja representar por estos números que yo señalo, ¿no? Cuántos, en qué porcentaje, como si la pobreza fuese solamente esa representación cuantitativa y una representación que refiere a cuánto uno accede o no accede a ciertas cosas, que ese es el modo en que tenemos de medir la pobreza. Pero la vida detrás de la línea, digamos, uno puede decir así, miren, tenemos una representación pobre de lo que es la pobreza, y me importa decir siempre que puedo que no hay peor daño en curso hacia la infancia y hacia la adolescencia que las injusticias sociales. Es decir, que las injusticias sociales dañan a la infancia, la dañan de manera duradera. Y digo duradera porque ustedes saben que hablar de niñez y de adolescencia no es lo mismo que hablar de infancia. En esto el psicoanálisis nos ayuda a ordenarlo conceptualmente, a pensar esa diferencia entre niños y adolescentes e infancia. A mí me gusta cómo lo suele llamar Lyotard, cómo lo nombra, ¿no? La infancia, cuando dice la infancia, no es un tiempo cronológico que pasa, sino que la infancia es aquello mudo que nos acompaña toda la vida. No lo dice exactamente así, es un parafraseo que hago yo para comunicar esta idea, que es la distinción entre la niñez y la adolescencia y la infancia. Porque la infancia no es aquello que se termina con el tiempo de la niñez, perdura mucho más allá del tiempo de la niñez y el tiempo de la adolescencia, es aquello que va más allá en el tiempo y que incluso va más allá del tiempo en una sola biografía. Quiero decir, esa infancia dañada, esa infancia marcada por las injusticias sociales, perdura, viva, una vez finalizado el tiempo de la niñez y el tiempo de la adolescencia, incluso perdura mucho más allá de una vida para perpetuarse como un sustrato social
que tiene que ver con la transmisión de las generaciones. Digo esto porque me importa señalar la relevancia de combatir las fuentes más evidentes de la infelicidad de niños y adolescentes, que son las injusticias sociales, y que estas injusticias sociales perduran al modo de una infancia, mucho más allá del tiempo de la niñez y mucho más allá de una sola biografía. Bueno, por eso hablar de niños y adolescentes para mí siempre supone hacer esta distinción, porque ahora sí vamos a entrar a hilar algunas asociaciones que fuimos haciendo en torno a la experiencia de la pandemia, a la experiencia de niños y de adolescentes en la pandemia, pero no podemos hacerla sin abrir el tema, inaugurándolo, haciendo esta distinción. No sea cosa que se nos olvide, se nos traspapele, que hay unas infancias y también niños y adolescentes que tienen una experiencia totalmente distinta. De manera que, hay que hacer esa distinción. Cuando preparaba un poco esta conversación, me parecía importante rememorar, hacer una lectura un poco de los distintos tiempos que hemos vivido, ¿no? Desde el 13 de marzo para aquí. Con algunos colegas trabajamos en aquel primer momento, en aquel primer impacto de esos primeros días, de esa segunda quincena de marzo, cuando vivimos lo que calificamos en ese momento y seguimos calificando como un cambio abrupto en la vida cotidiana. Digamos, lo primero que experimentamos, y si ustedes recuerdan, fue esa alteración radical de los ritmos de la vida cotidiana, como una especie, como ocurre en los accidentes, como ocurre en las catástrofes climáticas, como ocurre en esas experiencias que de golpe interrumpen la vida cotidiana y nos instalan esa sensación de caos y de desorden que toda ruptura de la vida cotidiana supone para todos nosotros. Así que esto se inauguró así, como un tiempo de ruptura, de alteración, una experiencia totalmente extraordinaria, una alteración del tiempo vital y de las rutinas y de la experiencia de la cotidianidad. Ustedes saben que lo propio de lo cotidiano es aquello que se nos naturaliza, aquello que adquiere, aquello en lo que ya no pensamos, lo que llamamos así lo cotidiano, tiene que ver con, está hecho de hábitos, de rituales, de secuencias, de costumbres, que las incorporamos a nuestra existencia y que ya no reparamos en ellas. Y las notamos precisamente cuando algo abruptamente las interrumpe, como fue precisamente los primeros momentos del tiempo de la pandemia. Me importa recordar de aquellos primeros días y de aquellas primeras semanas que uno puede decir, bueno, vivimos dos fenómenos totalmente inéditos, no inéditos, digamos, sorpresivos. Digo no inéditos porque algo de lo que ahora voy a describir ya lo conocíamos, pero aparece de una manera novedosa. Para los grandes, el teletrabajo. Para los grandes que tuvimos suerte y que encontramos en el teletrabajo una estrategia para darle continuidad a eso que nos permite sostener la vida, la nuestra y la de los niños y la de los adolescentes. Y muchos estuvimos enormemente beneficiados con poder continuar trabajando a través de esa experiencia del teletrabajo. Para otros la cosa fue mucho más desdichada y cayeron inmediatamente en el desempleo, en la pérdida del trabajo. Pero entonces, para los grandes se nos movió radicalmente eso que para un adulto, constituye uno de los pilares en los que se sostiene la vida. En la civilización en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, el trabajo es el gran estructurante de los adultos y ese componente de la existencia tuvo estas dos expresiones, el teletrabajo con enorme estrés y desconcierto de cómo se llevaba adelante eso, pero para otros la pérdida total del desempleo, que siguen para muchos de ellos todavía en curso y hay muchísimas personas que no han recuperado aún el trabajo. Y para los niños, la escuela en casa, digamos.
Esa fue la primera experiencia de empezar a recomponernos en la primera etapa de la pandemia, ¿no? La alteración en el mundo del trabajo para los grandes y la alteración en el mundo de la escuela para niños y adolescentes. En aquel momento, bueno, en alguna videoconferencia, y ahora rememorando esos días y el intento de pensar esos días, lo vuelvo a traer. Hay un texto de Gabriela Dicker, que es una pedagoga argentina o integrante del gobierno de la Argentina, escribió hace 10 años un texto, un artículo que se publica en un libro que se llama Educar Saberes Alterados, junto con Graciela Frigerio, que son las compiladoras, y Gabriela escribió allí un artículo que se llama Entre la ciencia ficción y la política. Y me parece muy interesante cómo ella en ese artículo recupera un cuento de Isaac Asimov que se llama Cuando nos divertíamos, el cuento de Isaac Asimov. Y es un cuento, les voy a leer muy brevemente, donde Isaac Asimov describe una sociedad ubicada en el año 2157, en la que cada niño tiene en su casa un maestro automático que transmite conocimiento, solicita tareas y evalúa según una progresión ajustada a la edad y administrada por el inspector del condado. El maestro se enciende de lunes a viernes en el mismo horario, ritmo dispuesto por cada padre, aunque sobre la base de una convicción aparentemente generalizada de que los niños aprenden mejor si estudian en un horario regular. La máquina se encuentra en una de las habitaciones de la casa a la que se le denomina el aula. Bueno, me parece que los niños y las familias y la escuela vivimos esta experiencia impresionante de la escuela en casa, y me parece impresionante ese artículo de Gabriela Dicker, prácticamente premonitorio de mucho de lo que se vivió en esas semanas. Una especie de aplastamiento del tiempo en un mismo espacio de la casa, donde los grandes en el teletrabajo, los chicos en la escuela, en una habitación de la casa, y aquello que hubo que transitar, que creo que fue una experiencia intensa para todos, de las que